¿Qué tal? Bienvenidos al tercer vídeo de los COVID engaños. Espero que todos estéis bien y sanos. Vamos a ello. Como siempre, os comparto pantalla y vamos a ver, resumir qué es lo que vimos en el vídeo anterior. Vimos cómo lo que nos cuentan de que el confinamiento español fue gradual, ¿no? Que poco a poco nosotros ya nos íbamos metiendo en casa porque empezábamos a estar mosqueados por el virus y que el estado de alarma solo contribuyó a disminuir la movilidad un poco más, pues eso sencillamente no es cierto. Lo que pasó es que la movilidad pasó de un nivel totalmente normal a una actividad mínima en cuestión de apenas 2, 3 días, porque pilló en fin de semana, que si hubiera pillado en un día entre semana, pues habría sido en 1 o 2 días, ¿no? Esto lo vimos pintando la gráfica de movilidad de Google y aquí vemos cómo efectivamente teníamos una actividad totalmente normal y en cuestión eso de apenas 2, 3 días pasamos de normalidad a actividad bajo mínimos y así nos quedamos ya desde mediados de marzo hasta finales de abril con esta actividad bajo mínimos. Lo cual también desmiente el segundo punto que vimos, que es que eh, ese segundo estado de alarma que hubo a posteriori del primero, ¿no? Coincidiendo con Semana Santa, que paró todavía más actividades, como por ejemplo la construcción, nos cuentan que esto contribuyó todavía más a descender la movilidad, pero ya vemos que eso no fue así. Básicamente la movilidad se mantuvo igual todo el tiempo desde finales de marzo eso, hasta completar abril, a cambio de estar en casa digamos, el exceso de estar en casa es el mismo que lo que se resienten todos los demás sectores, ¿no? No ha sido hasta mayo que se ha empezado poco a poco el proceso este que llaman de desescalada, que es otro palabra que se han inventado. No sé, no estamos, aparte es que la propia palabra desescalar no tiene ningún sentido. Escalas una montaña y si acaso luego la desciendes, pero no desescalas, ¿no? Oye, voy a subir a la montaña y luego la desescalo, la voy a dessubir. Nadie habla así, yo no sé por qué se inventan estos palabras sin sentido, ¿vale? Pero bueno, dejando eso de lado, en- a lo largo de mayo pues se ha ido recuperando más o menos de manera sostenida la actividad en todos los sectores a cambio de que en casa pues cada vez estamos menos. Todavía a finales de mayo estamos en casa más de lo normal y todavía los demás sectores no han recuperado su nivel pre-confinamiento, salvo pues eso, el de los parques y del aire libre, pues porque la gente sigue ahí paseando y corriendo como si no hubiera un mañana. Em, entonces, mm, como el confinamiento no fue gradual y el segundo confinamiento no hizo nada por lo que respecta a la movilidad con respecto al primero, el hecho de que la curva de contagios, que recordad que de los datos de contagios no deberíamos hacer demasiado caso, sino que deberíamos fijarnos en las de fallecidos. El caso es que este cambio suave en la curva de fallecidos, ¿vale? No, aquí no se ve ningún cambio brusco de tendencia, es decir, iba subiendo, sí, y luego pasó de ir subiendo a llegar a su pico y descender, pero este cambio es de manera suave. Si se admite la hipótesis de que es el confinamiento el factor fundamental que hace que la curva de fallecidos cambie de régimen, como el cambio de la movilidad fue tremendamente brusco, ¿no? De pasar del nivel de actividad, del nivel de movilidad habitual a prácticamente nada, la curva de
contagiados y por tanto también la de fallecidos, debería presentar un cambio brusco que no se aprecia por ninguna parte. Es decir, voy a intentar pintar cómo sería, es decir, en lugar de cambiar así, debería haber sido algo como estoy aquí en la fase de subida y entonces de repente, en lugar de cambiar poco a poco de tendencia, no, esto debería haber sido mucho más brusco, debería haber sido algo así. ¿Vale? Es decir, aquí, entre el ritmo que llevaba y lo que pasa a llevar después, este pico, ¿vale? Aquí se produce de verdad un pico, un cambio de tendencia entre una cosa que llevaba y tú ves que claramente, en lugar de seguir por donde iba, pasa a seguir otra tendencia completamente distinta. ¿Por qué? Si tú te crees que de verdad es el confinamiento el que hace que esta curva poco a poco vaya cambiando, como tú cambiaste la movilidad de manera totalmente brusca, este cambio no puede ser suave, tendría que ser brusco también. Tendría que ser más o menos como lo que acabo de pintar, que se vea evidentemente un punto ahí de desdoble en el que en lugar de seguir por donde seguía, precisamente como has interrumpido la movilidad habitual, entonces eso se refleja en que los muertos también cambian de tendencia de manera totalmente brusca. Hay una cosa, eso sí, que dije mal en el vídeo anterior, entonces voy a corregir el error. Como veis, yo no tengo ningún problema en admitir que me he equivocado y no se me caen los anillos, a diferencia de pues eso, nuestros responsables políticos, que son incapaces de admitir siquiera que pueden haberse equivocado o que hay otras alternativas posibles que explican lo que ha sucedido en lugar del discurso único. ¿Vale? Por cierto, aprovecho también para decir que estos vídeos no, por mi parte, no hay ningún componente ideológico, es decir, yo no soy ni pro un partido político, no estoy ni a favor de nadie ni en contra de nadie. Quienes me conocen bien saben que básicamente yo estoy en contra de todos los políticos porque básicamente me parecen ineptos por igual y habría dado, precisamente por eso habría dado igual quien hubiera estado al frente. Me parece que habríamos hecho exactamente lo mismo, habríamos cometido los mismos fallos, estuviera quien estuviera enfrente. Entonces esto no es por criticar a ningún partido político y favorecer a otro. Esto es simplemente por criticar que no se haga caso a la ciencia y que incluso, aunque había muchas cosas que se desconocían y ahora se empiezan a saber, al menos que se admita que las cosas no encajan, lo que debería haber sucedido según los modelos preliminares con lo que sucedió después, eso por un lado, y eso, admisión de errores y asunción de responsabilidades, que se supone que para eso ocupas un puesto de responsabilidad, no solo para llevarte los méritos cuando todo sale bien, sino también para asumir responsabilidades cuando todo sale mal. ¿Vale? Bueno, hecho este inciso, qué fue lo que dije mal? Dije en el vídeo anterior que eh, el cambio en la movilidad debería haber tenido un efecto inmediato. No, no debería haber tenido un efecto inmediato en la curva de muertos. ¿Por qué? Porque la movilidad, o sea, si yo reduzco la movilidad bruscamente, esto hace que los contagios pasen bruscamente de seguir un ritmo antes del 15 de marzo a otro ritmo mucho menor a partir de ahí. Pero hay que tener presente, y esto es fácil de olvidar, fijaos que se me olvidó a mí, con lo cual de verdad es fácil olvidarse porque no es muy intuitivo, pero es así lo que sucede, que entre que hay contagios y que eso se refleja
en la curva de muertos pasan aproximadamente unas 3 semanas. ¿Por qué pasan 3 semanas? Bueno, pues porque hay una primera semana en la que a ti te contagian y básicamente lo que estás haciendo es incubar el virus. Te han contagiado, pero tú no te enteras porque el virus, pues bueno, entra en tu cuerpo, ¿no? Se empieza a reproducir, pero los primeros días tú no notas nada. Viene a ser más o menos hacia el quinto o sexto día aproximadamente, depende de la persona. Hay a quienes notan síntomas muy pronto y hay quienes tardan más, pero más o menos es una semana hasta que tú empiezas a desarrollar síntomas. Estos los que tienen síntomas, que también sabemos que hay mucha gente que ha pasado esto sin apenas síntomas o directamente sin ningún síntoma. Pero bueno, en cualquier caso, la primera semana tú incubas el virus y luego, una vez que incubas el virus, tienen que pasar otras 2 semanas hasta que mm, te curas o si las cosas te van muy mal, pues acabas muriendo, ¿vale? Entonces, recordad, es una semana para incubarlo y luego otras 2 semanas para que la enfermedad se te desarrolle y acabes curándote o bien, en el peor de los casos, falleciendo. Por eso precisamente las cuarentenas son de 2 semanas, porque una vez que empiezas a tener síntomas, fiebre, tos, cansancio, etcétera, hasta que te curas, tienen que pasar 2 semanas y durante esas 2 semanas tú eres contagioso. No está muy claro si la primera semana, esa en la que todavía no has desarrollado síntomas y estabas incubando el virus, si también eres contagioso o no, ¿vale? Eso todavía no está muy claro desde el punto de vista médico, pero lo que sí que hay bastante consenso, ¿no? y se ha ido viendo a lo largo de estos meses es que eso, entre que te contagias y que mm, en la mayoría de los casos, por suerte, te curas o en una minoría de casos, pues por desgracia, mueres, tienen que pasar unas 3 semanas. Entonces, a lo que iba es que si nosotros confinamos y por tanto reducimos la movilidad así de bruscamente, reducimos así de bruscamente la tasa de contagios, pero no será hasta 3 semanas después que nosotros deberíamos notar este efecto aquí en la curva de muertos. Entonces, el hecho de que sean 3 semanas, como veis, coincide bastante bien con el pico de los muertos. Entonces, si yo confiné el 15, aproximadamente, ¿no? El 15 de marzo, una semana sería el 22, otra semana sería el 29 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿veis? Justo 3 semanas después es cuando la curva alcanza su pico y empieza a descender. Entonces, este es un argumento que usan los defensores del confinamiento para decir que fue el confinamiento lo que hizo que esto descendiera, ¿vale? Bueno, hasta ahí podría ser, es decir, vamos a dar el beneficio de la duda con la objeción de que esto no debería haber cambiado tan suavemente, sino que eso debería, como esto habría seguido para arriba, ¿no? Si suponemos que de verdad hemos mm, no solo hecho bajar la curva, sino que la curva en realidad si hubiéramos seguido, esto habría seguido creciendo, 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 pero ya digo que este, em, este cambio debería haber sido mucho más brusco de lo que fue, ¿vale? Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. En cualquier caso, em, eso, habría que explicar por qué no cambia tan bruscamente, pero además aquí vamos a tener que comparar entre países, porque lo que pasa es que los países no hacen el mismo tipo de confinamiento, no, los confinamientos no son iguales.
entre países si nos ponemos a comparar las curvas de movilidad de distintos países. Hoy vamos a ver que son bastante distintos. Entonces, ¿cómo puede ser que los cambios de las curvas sean todos tan parecidos? Pues lo que dicen los pro confinamiento es que eso se debe precisamente a que todos los países cambian la tendencia de las curvas que llevaban porque todos han confinado de manera parecida, ¿vale? Porque eso no, digamos, los pro confinamiento no hay manera de bajarles de la burra y no admiten más hipótesis que es el confinamiento junto con la protección por EPIs, ¿no? Mascarillas, guantes, higiene, etcétera, lo único que ha permitido doblegar las curvas, que eso es lo que ha hecho que la curva cambiara de tendencia, ¿no? Que en lugar de seguir con su ritmo ascendente, que pasara a descender, ¿vale? No se preocupan por lo de la suavidad, ¿vale? Porque el descenso debería haber sido más suave, pero está directamente su explicación. Pero esta explicación no encaja una vez que vemos que los confinamientos son demasiado diferentes entre países como para explicar este cambio de curvas tan uniforme. Eso es lo que vamos a ver hoy. O sea, el mensaje es, los cambios de curvas son todos iguales, nos dicen que es por los confinamientos, pero los confinamientos no son todos iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que confinamientos que no son todos iguales provoquen todos unos cambios de tendencias en las curvas que sí son iguales? Pues eso es lo que no encaja. Y la mejor manera de ver esto es pues cogiendo los dos países que, que dan unas curvas más similares y comparando sus confinamientos. En concreto, hablamos de Italia y del Reino Unido, que ya vimos que si normalizamos los muertos que han tenido por su población, tienen prácticamente una evolución idéntica de sus fallecidos. Es decir, esto es sorprendentemente idéntico. De hecho, es que si alineamos el comienzo de los brotes, ¿vale? Pues vemos que prácticamente son la misma curva. Siempre hay algún poco de discrepancia, pero prácticamente igual, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen los pro confinamiento? Pues lo que nos dicen es, esto ha sucedido igual en Italia y el Reino Unido porque tanto Italia como el Reino Unido han confinado. Y ahí se quedan. Pero es que, vamos a ver, ¿realmente han confinado igual? Y no solo, la pregunta no es solo si han confinado exactamente igual, si han reducido la movilidad igual, sino además si han aplicado el confinamiento en el mismo momento de la curva, porque esa es otra. No solo tienes que confinar de manera exactamente igual, sino que además deberían haberlo hecho en el mismo momento. Es decir, si por ejemplo Italia confina, qué sé yo, por decir algo, aquí, y en cambio el Reino Unido confina aquí, cuando llevaba muchos menos muertos, no puede ser que la evolución sea similar. Solo habría sido similar si A, hubieran hecho un confinamiento reduciendo la movilidad igual y además B, lo hubieran hecho exactamente en el mismo momento de evolución que llevaban en esto, en la curva de la pandemia. Y vamos a ver que no se cumplen ninguna de las dos cosas. No lo hicieron ni en el mismo momento, ni además la reducción de movilidad es igual. Pero lo que es la curva de muertos sí que es igual. Entonces, aquí choca completamente la explicación que nos dan, no casa con lo que sucedió. Tiene que haber otros factores, otro factor o una combinación de factores que hagan que
en Italia y el Reino Unido la curva evolucione de manera prácticamente idéntica, pero no puede ser desde luego por el confinamiento, porque eso, ni confinaron al mismo tiempo, ni confinaron de la misma manera. ¿Vale? Vamos a verlo un poquito más en detalle. Si miramos el confinamiento de Italia, pues es sencillo, lo único que tenemos que hacer es, donde aquí elegir país, pues vemos qué pasa con Italia. Y lo primero que vemos es que lo que ha pasado en Italia es muy parecido, el confinamiento italiano es muy parecido al español. Básicamente porque en España se llenan la boca con todo lo que han hecho, pero en España básicamente lo único que ha hecho es 2 semanas más tarde que Italia copiarla en todo. Lo que iba haciendo Italia, nosotros lo hacíamos 2 semanas más tarde porque empezamos básicamente con el brote 2 semanas más tarde. No salen con los mismos colores, aquí el residencial es el fucsia y en cambio en España era el marrón, pero vamos, las gráficas son prácticamente idénticas con un par de salvedades. Veis que el descenso en Italia es prácticamente igual de brusco, pero sí que hay aquí un primer escalón de descenso de actividad más o menos entre el 0 y el menos 20%. ¿Esto por qué fue? Esto fue no porque la gente tuviera miedo en Italia y ya se estuviera metiendo en casa, sino porque una de las regiones más importantes de Italia, de hecho la que ha tenido la mayoría de muertos, la Lombardía, ¿vale? La región de Milán y Bérgamo, que siempre han estado en candelero cuando se hablaba del COVID allí. Lombardía, como iba muy mal, restringió su movilidad antes que el confinamiento general italiano. El confinamiento italiano de todo el país fue el 11 de marzo, pero la Lombardía ya había restringido su movilidad el 1 de marzo. Entonces, este primer escalón que se ve aquí es precisamente, como veis aquí, el 1 de marzo sería aquí, ¿vale? Entonces, este primer escalón se debe básicamente a que la Lombardía ya había reducido su movilidad entre el 1 y el 11. Es el 11 cuando se decreta el confinamiento en todo el país, pero bueno, como aquí fue el 14 de marzo, que fue sábado, entonces el 11 de marzo fue un miércoles, que claro, pilló entre semana. Entonces, bueno, al final, entre que pilla entre semanas y un poco de sorpresa, pues los 2 días siguientes se redujo la movilidad, pero no al nivel al que se redujo después. Luego llegó el fin de semana en el que nosotros declaramos el confinamiento, 14-15, y básicamente al final es igual que nosotros. El 16, es decir, el lunes siguiente, ya desde ahí, desde el 16 de marzo hasta finales de abril, exactamente igual que en España, pues ya la actividad estuvo bajo mínimos. Y luego, exactamente también igual que nosotros, ya a lo largo de mayo, pues han ido recuperando poco a poco el nivel previo. Y también, igual que nosotros, es en los parques donde, para compensar que también ellos lo tenían prohibido, pues en cuanto se pudo, zasca, a salir ahí a salir a muerte y a correr a muerte. ¿Vale? Entonces, al final, el confinamiento italiano, salvo por lo de este primer descenso porque se limitó el tránsito en algunas regiones, por lo demás, es prácticamente idéntico al español. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar ahora las fechas. Ellos restringieron el 11, ¿no? Con lo cual, en la curva, ¿vale? Aquí voy a mantener las fechas precisamente porque me interesa saber si Reino Unido e Italia lo hicieron en el mismo momento y además queremos comprobarlo de las 2 semanas. El 11 de marzo sería aquí, con lo cual
3 semanas sería la primera del 11 al 18, luego del 18 al 25 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, más o menos también, ¿vale? Como al final de manera efectiva fue un poco después, sí, esto también podría encajar. 3 semanas después, más o menos, es cuando la curva cambia de tendencia, ¿vale? Vamos ahora con el Reino Unido. ¿Qué pasa con el Reino Unido? Aquí lo tenéis. Entonces, el Reino Unido no es igual que Italia y que España. ¿Por qué? Pues hay dos diferencias con respecto a Italia y España. Una es que no se prohibieron, nunca se han prohibido los paseos. Entonces, los parques que veis en Italia o España, ¿no? que también se desplomaron al menos 80% más o menos. En cambio, en el Reino Unido, ni mucho menos. Los, los parques no llegaron a desplomarse ni siquiera un 40% en el momento peor y desde finales de abril, pues todavía más, han salido mucho más de lo habitual y ya a finales a finales de mayo ha sido exagerado. De hecho, lo he cortado un poco más porque es que a finales de mayo de verdad ha sido una cosa absolutamente demencial lo que han salido los ingleses a la calle, ¿veis? O sea, una cosa, esto pasa del 100%, es decir, han salido más del doble de lo que salían normalmente. Puede que también haya sido porque ha hecho un tiempo inusualmente bueno, pero vamos, una cosa absolutamente exagerada si pensamos que nosotros en Italia y en España hemos salido a pasear y a correr como si no hubiera un mañana. Bueno, o sea, lo del Reino Unido ha sido ya directamente eh, totalmente de locos, ¿vale? Entonces, si pongo los dos sitios exactamente igual para que acaben el 31 de mayo, eso lo que pasa es que lo de los parques me fastidia un poco lo de los ejes, ¿no? Porque redimensiona la gráfica para que los parques quepan. Entonces lo voy a cortar un poquito. Y otra cosa que se ve, si comparamos con Italia y España, es que a la hora de ir a trabajar en España, los workplaces estaban entre menos que el 60%. En Italia, más o menos igual, entre el menos 60 y el menos 80, pero en el Reino Unido no tanto. Hubo unas primeras semanas que sí, pero se nota mucho más cómo hubo gente, ¿veis estos picos? Estos picos son eh, por los días laborables, entonces se ve que había más gente que seguía yendo a trabajar que en Italia y que en España, ¿vale? Cuando están los picos estos, llegan casi al menos 40%, mientras que ese nivel no se alcanza nunca ni en Italia ni en España, ¿vale? Están como un 20% más por arriba. Es decir, que eh, paseaban mucho más, salían mucho más a la calle y además había más gente que iba a trabajar, ¿vale? O sea, en general está como un escaloncito, ¿no?, por arriba que Italia y que España. Incluso los sectores más afectados muy pocas veces caen en la franja del menos 80 y menos 100, mientras que en Italia y España durante un mes y medio había sectores que sí que estaban ahí en esa franja, entre el menos 80 y el menos 100, ¿vale? Entonces el Reino Unido no ha tenido un confinamiento, resumiéndolo, no ha tenido un confinamiento tan estricto. Ha sido bastante más laxo. Se ha notado, ¿vale?, la gente estaba más en casa de lo normal y el resto de cosas estaban reducidas, pero no tan reducidas como en Italia y en España. Y eso además permitiendo
salir de casa, cosa que la gente aprovechaba, como veis aquí, aprovechaba o lo aprovechaba muchísimo. Con lo cual, viendo esto, el Reino Unido tenía todas las papeletas con respecto a Italia de tener más contagios, ¿no? Porque, digamos, su confinamiento redujo las cosas menos que Italia o España. La gente paseaba más y, además, también trabajaba más, ¿no? Con lo cual, ¿cómo puede ser que haya alcance, o sea, que su curva sea igual que la italiana? Bueno, vamos a mirar en qué momento confinó el Reino Unido. El Reino Unido, pues más o menos, cuando vemos que el sector residencial empieza a estar ahí ya a tope, es más o menos hacia vamos a decir, aquí está el 9, pues vamos a decir que a partir del 24 de marzo, ¿no? De aquí en adelante, desde el 24 de marzo en adelante, ha estado pues casi constante, ¿no? Salvo aquí que ya ha empezado un pelín a la baja, pero no mucho. Luego ya sí que ha ido bajando más, ¿vale? Pero recordad eso, el Reino Unido va como más tarde porque allí empezó el brote más tarde. Entonces vamos a dar por bueno el día 24. Entonces tenemos 24, 3 semanas después deberían reducirse los muertos. Del 24 al 31 sería la primera semana, el 7 la segunda y el 14 la tercera. Y bueno, sí, es cuando se alcanza el pico, pero veis que el pico italiano fue como más brusco y a partir de ahí empezó a bajar, mientras que el pico inglés como que duró una semana, 10 días prácticamente estabilizado y ya luego sí que empezó a descender. Entonces, bueno, vale, vamos a dar por bueno otra vez lo de las 3 semanas, pero ¿confinaron de verdad en el mismo momento Italia y Reino Unido? Recordad, Italia fue el día 11 y Reino Unido 24. Pero Italia el día 11 llevaba ya 1,30 muertos por millón de habitantes y el Reino Unido el día 24 llevaba 0,62. Es decir, que para cuando decidieron confinar, el Reino Unido tenía la mitad de muertos por millón de habitantes, 0,62, frente a el 1,30 de Italia. ¿Vale? Entonces realmente no confinaron ni mucho menos en el mismo momento. Comparativamente, el Reino Unido confinó cuando llevaba menos muertos por millón de habitantes que Italia. Italia, digamos, confinó más tarde. Con lo cual, eso es malo para Italia. Cuanto más tarde confines, si supones que es el confinamiento lo que hace que se reduzcan los contagios y por tanto las muertes, si para cuando confinas ya llevas más muertos, es decir, ya estás subiendo por aquí, ¿no? Confinas más tarde, con lo cual su curva debería haber llegado más arriba, porque confinó más tarde. Y en cambio la del Reino Unido, o si lo queréis ver al revés, el Reino Unido no debería haber llegado tan arriba, como confinó más pronto, llevaba menos muertos, entonces debería haber, su curva debería haberse cambiado de tendencia, pero más o menos, o sea, de plazo sí, pero no tendría que haber llegado a este nivel, no tendría que haber llegado a 13, porque confinó antes. Entonces, aquí ya los del lobby pro confinamiento rizan el rizo y lo que nos dicen es sí, tienes razón, Italia confinó más tarde y Reino Unido confinó más pronto, pero como el Reino Unido confinó menos que Italia, una cosa compensa a la otra, entonces ellos confinaron más pronto, pero confinaron de manera menos estricta. Y Italia confinó más tarde, pero de manera más estricta. Entonces, ambos efectos mágicamente, porque es magia pura, se compensan y entonces en los dos países observas exactamente el mismo resultado. ¿Vale?
Lo siento mucho, pero esto es ciencia ficción. O sea, no puede ser que justo esos dos factores se combinen ahí tan bien como para explicar que las dos curvas sean tan idénticas. Y luego además es que España tampoco encaja con Italia, porque dices, ¿y España qué hizo comparativamente con Italia? Bueno, pues como España confinó al final, entre pitos y flautas, en la semana en la que Italia empieza a estar bajo mínimos, es la misma que en la que nosotros empezamos a estar bajo mínimos, entonces dices, bueno, pues como fue más o menos, bueno, vamos a mantener las fechas originales de todas maneras. Entonces, Italia el 11 y España el 15, ¿no? 14-15. Entonces, también España, comparativamente con Italia, confinó antes, porque España el día 15 llevaba 0,40 muertos por millón de habitantes, mientras que Italia el día 11 llevaba, lo que habíamos dicho antes, 1,30. Es decir, España confinó, si lo miramos así, súper pronto en comparación con Italia. Llevaba 0,40 muertos por millón. Con lo cual, otra vez lo mismo, si confinas antes que Italia, y aquí ya no está la excusa de que es que el Reino Unido confinó menos, porque España e Italia han confinado de manera exactamente igual de estricta. Entonces, tú coges el caso español, tú coges el caso italiano, misma severidad de confinamiento, mismas prohibiciones, misma reducción de movilidad, pero España partiendo de la ventaja de que confinó antes que Italia, pero en cambio la curva de España se dispara hasta los 18 muertos por millón, mientras que la de Italia no pasa de 14. ¿Cómo puede ser esto si seguimos defendiendo que es el confinamiento el único factor que influye en esto? Sencillamente no casa, no casa. España debería haber, como confinó antes que Italia, no debería haber llegado al pico italiano, debería haberse quedado en menos, porque confinó antes. Y lo mismo en el Reino Unido. El Reino Unido también confinó antes que Italia, con lo cual no debería haber alcanzado el nivel italiano, debería haberse quedado en menos. ¿Vale? Entonces, es obvio que la explicación de confinamiento y movilidad no explica estos descensos de curvas. Puede cuadrar más o menos con lo del tiempo, ¿vale? O sea, coincide que para cuando confinas, aproximadamente 3 semanas después, las curvas empiezan a descender, pero lo que vamos a ir viendo a lo largo de siguientes vídeos es que es otro el factor que hace que estas curvas desciendan y que desciendan además de la manera en que descienden, que esto sea suave, el cambio sea suave, no sea brusco, ¿vale? Y que después ya incluso al reabrir, esto no vuelva a subir, porque esa es otra gran laguna que tiene la explicación del confinamiento. Tú dices, bueno, vale, sí, reduzco la movilidad y entonces reduzco los contagios y las curvas bajan. Bien, pero si luego abres la mano, recuperas la movilidad de antes, como recuperas la movilidad, la tasa de contagios debería volver a subir y entonces, una vez que abres la mano, esperas 3 semanas y esto debería otra vez tirar para arriba. ¿Vale? Porque eso, al final los contagios son proporcionales a lo que se mueve la gente. Pero esto tampoco sucede. Si vemos, si nos vamos a 3 semanas después de que abrieran la mano Italia, España y Reino Unido, el Reino Unido aquí todavía no se ve porque como va con retraso, pero vamos, Italia y España, como empezaron a abrir a primeros de mayo, pues nos vamos aquí a ¿qué pasa? Como fue aquí el 1 de mayo, pues ya aquí el 21, hacia el 21 de mayo, Italia y España ya deberían otra vez volver sus muertos hacia arriba. Pero no. Bueno, aquí luego aparte pasa lo del festival español este de los menos 2.000 muertos,
zombies reviviendo, ¿vale? Bueno, esto es por lo del el pifostio este de datos monumental que hay estos últimos días y ahora que está congelado, inexplicable totalmente, pero bueno, nos seguiremos fijando en Italia e Italia es que no repuntan sus contagios, no hay rebrote, esto no vuelve a subir, pero la movilidad sí ha vuelto a subir. Otra cosa que no se explica si nos creemos que esto es proporcional a los contagios. La explicación de los proconfinamientos es, sí, pero es que, claro, ahora hemos vuelto a abrir, pero está todo el mundo súper concienciado y lleva las mascarillas y mantiene las distancias y tal y cual. Sí, mantiene quizás más las distancias en promedio que antes, pero también hay muchísima gente que no cumple las normas y a pesar de eso, y a pesar de lo contagioso que es de lo contagiosa que es esta enfermedad, esto no vuelve a subir. Entonces eso es otra cosa que si tú te crees que es el confinamiento la causa de todo, simplemente no cuadra, ¿vale? Pero bueno, este era el mensaje de hoy era este, ¿no? Que los descensos de las curvas son todos 3 semanas después de confinar, pero la forma en que descienden y no se explica bien por el hecho del confinamiento. No todos los confinamientos son iguales, no todos los confinamientos se han hecho en el mismo momento comparativo del brote, es decir, no has decidido, no todos los países han decidido confinar cuando llevaban los mismos muertos. Entonces, el confinamiento por sí mismo no explica estos descensos tan uniformes y además tampoco explica por qué después, al recuperar la actividad, esto no vuelve a subir, sobre todo si nos hacemos caso a los estudios de prevalencia que dicen que, por ejemplo, en España, que solo el 5% se contagió. Eso quiere decir que queda todavía el 95% por contagiar, es decir, 19 veces más gente de la que se contagió originalmente. Entonces, en España, si con solo un 5% de contagiados pasó esto, ¿de verdad alguien se cree que con 19 veces más población que todavía se puede contagiar, recuperando la movilidad de esta manera, que ahora esto no vuelve a subir? ¿Alguien se puede creer eso? Las mascarillas por sí mismas no explican eso. No estamos haciendo, no vamos protegidos de manera tan ejemplar como para que se cumpla eso, ¿vale? Pero bueno, esto ya, eso es otro tema y lo dejaremos para siguientes vídeos, ¿vale? Entonces espero que este también os haya resultado ilustrativo y ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y compartirlo con vuestros contactos si os resulta interesante todo esto que estamos contando. Gracias y recordad, manteneos sanos y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.